¿Qué hace que un personaje sea verdaderamente inolvidable? No solo su poder, no solo su diseño, es la capacidad de hacerte sentir emociones contradictorias al mismo tiempo. Endeavor, Enji Todoroki, es precisamente eso, un personaje que te hace odiar y empatizar, que te frustra y te conmueve, que representa tanto lo peor como lo mejor de la humanidad. Hoy vamos a desentrañar la historia completa de uno de los personajes más complejos que Horikoshi nos ha regalado, desde sus primeras apariciones como el héroe número 2 consumido por la envidia, pasando por revelaciones devastadoras sobre su familia, hasta su controvertido final en el manga que cerró en agosto de 2023. Esta no es solo la historia de un héroe, es la historia de un hombre que perdió todo por una obsesión y que pasó el resto de su vida intentando reparar lo irreparable. Advertencia: este video contiene spoiler completo del manga de Boku no Hero Academia hasta el capítulo 430 y aborda temas serios como abuso doméstico, negligencia infantil y trauma familiar. Para entender verdaderamente a Enji Todoroki debemos empezar por algo que muchos pasan por alto. Él no nació malvado, era un joven con un quirk extraordinario, Hellflame, que podía generar llamas que alcanzaban temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. En cualquier otra generación habría sido fácilmente el héroe número 1, pero su tragedia personal comenzó el día que conoció a All Might. Imaginen por un momento lo que significa ser objetivamente extraordinario, pero vivir en la sombra de alguien que parece haber sido tocado por los dioses. All Might no era solo más fuerte, era todo lo que un héroe debería ser: carismático, inspirador, genuinamente altruista. Mientras Endeavor salvaba vidas y resolvía casos con una eficiencia brutal, All Might lo hacía con una sonrisa que tranquilizaba a las víctimas y aterrorizaba a los villanos por igual. Esta diferencia no era solo de poder, sino de esencia. All Might entendía intuitivamente que ser un héroe significaba ser un símbolo de esperanza. Endeavor, por el contrario, se enfocaba obsesivamente en los números, casos resueltos, villanos capturados, eficiencia en el combate. Era, en muchos sentidos, el héroe perfecto en papel, pero le faltaba algo fundamental que All Might poseía naturalmente: la capacidad de inspirar. Esta brecha entre la perfección técnica y la conexión humana se convirtió en el veneno que corrompió cada aspecto de la vida de Enji. La psicología nos dice que cuando una persona basa su autoestima completamente en un objetivo externo, especialmente uno que no puede controlar completamente, se crea una vulnerabilidad psicológica devastadora. Para Enji, no ser el número 1 no era solo una decepción profesional, era una invalidación existencial completa, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Cuando Enji se dio cuenta de que nunca superaría a All Might por sí mismo, no buscó la paz interior, no encontró valor en sus propios logros, no se dedicó a ser el mejor héroe que podía ser. En cambio, concibió lo que podríamos llamar, sin exagerar, un experimento eugenésico personal. El concepto de matrimonios de queer que Horikoshi introduce a través de Enji es una crítica social brillante y perturbadora. En una sociedad donde los queer definen tanto el valor social como las oportunidades económicas, era inevitable que surgieran matrimonios estratégicos diseñados para producir descendencia con habilidades superiores. Pero lo que Enji hizo trasciende incluso esta práctica moralmente cuestionable. Rei Himura no fue elegida por amor o por respeto mutuo, fue seleccionada porque su quirk de hielo complementaría perfectamente el fuego de Enji, teóricamente produciendo un hijo que podría usar ambos elementos sin las limitaciones que cada uno tenía por separado. Era, literalmente, un programa de cría humana. Los primeros hijos fueron, desde la perspectiva retorcida de Enji, experimentos fallidos. Touya nació con llama más intensa que la de su padre, pero heredó la constitución física de Rei, lo que significaba que su propio quirk lo quemaba desde adentro. Fuyumi heredó principalmente el hielo de su madre, útil pero no el arma definitiva que Enji buscaba. Nasu resultó ser prácticamente quirkless en términos de poder de combate, pero cuando nació Yoto, Enji finalmente tuvo lo que había estado buscando: un hijo que podía manejar tanto el hielo como el fuego, manteniendo la temperatura corporal perfecta por usar ambos poderes sin limitaciones. Para cualquier padre normal, esto habría sido motivo de celebración por tener un hijo sano. Para Enji, fue la confirmación de que su experimento había funcionado. Lo que siguió no puede describirse como entrenamiento. Lo que Yoto sufrió durante su infancia fue abuso sistemático disfrazado de preparación heroica, rutinas físicas que habrían sido extremas para un adulto profesional impuestas a un niño de 5 años, aislamiento completo de sus hermanos y madre, porque Enji temía que las distracciones emocionales debilitaran su determinación, presión psicológica constante para ser perfecto, porque cualquier falla era vista como una falla del proyecto completo. Pero el verdadero genio narrativo de Horikoshi está en cómo muestra las repercusiones de esta dinámica tóxica en cada miembro de la familia Todoroki. No se limita a mostrar que Enji era abusivo, nos muestra cómo ese abuso creó ondas expansivas que afectaron a todos de maneras diferentes y devastadoras. Rei, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la veía como un instrumento reproductivo, comenzó a deteriorarse mentalmente.
Las escenas del manga nos muestran a una mujer que gradualmente pierde su capacidad de resistir, que comienza a ver el lado izquierdo de Shoto, el lado que se parece a Enji, como algo horrible que debe ser eliminado. Su colapso mental culmina en el incidente donde quema accidentalmente la cara de Shoto, un acto que no fue de malicia, sino de trauma psicológico extremo. Pero ninguna víctima del sistema de Enji es tan trágica como Touya. Aquí tenemos a un niño que inicialmente quería desesperadamente el amor y aprobación de su padre, que se entrenaba obsesivamente tratando de demostrar que podía ser tan valioso como Shoto, que se quemaba literalmente hasta sangrar para obtener aunque fuera un momento de reconocimiento paterno. Los flashbacks del manga nos revelan detalles devastadores. Touya practicando solo en la montaña Sekoto, aumentando la intensidad de su llama más allá de lo seguro, rogándole a su padre que lo notara, que lo valorara, que lo viera como algo más que un fracaso. Cuando Enji finalmente le dice que debe encontrar otras cosas en la vida además de ser un héroe, no lo dice con gentileza paternal, sino con la fría dimisión de alguien que descarta un prototipo defectuoso. La supuesta muerte de Touya en la montaña Sekoto no fue un accidente, fue el resultado inevitable de un sistema que le enseñó que su valor como persona estaba completamente ligado a su utilidad como arma viviente. Cuando esa utilidad fue negada, ¿qué le quedaba? Pero la historia se vuelve aún más oscura cuando descubrimos que Touya sobrevivió a la montaña Sekoto, pero emergió como algo fundamentalmente roto. Los 3 años que pasó en coma no solo lo convirtieron en Dabi, los transformaron en la antítesis completa de todo lo que un héroe debería representar. Dabi no es simplemente un villano que resulta ser hijo de un héroe, es la manifestación física del fracaso de Enji como padre y como persona. Cada vida que Dabi toma, cada acto de terrorismo que comete, cada momento de crueldad que inflige, puede rastrearse directamente hasta las decisiones que Enji tomó años antes. Es, literalmente, el monstruo que Enji creó. Los otros hijos desarrollaron sus propios mecanismos de supervivencia igualmente problemáticos. Natsu mantuvo su ira hacia Enji durante años, una respuesta completamente justificada que representa la voz de aquellos que creen que algunos daños son imperdonables. Su rechazo constante hacia los intentos de reconciliación de Enji no es obstinación, es autoprotección. Fuyumi, por otro lado, desarrolló lo que los psicólogos llamarían un mecanismo de apaciguamiento. Su desesperada necesidad de mantener unida a la familia, su disposición a minimizar el trauma y empujar hacia la reconciliación, no proviene de la bondad, sino de su propio trauma. Para Fuyumi, la desintegración familiar completa representaría la confirmación de que todo el sufrimiento que experimentaron no tuvo sentido. Pero luego llegó el momento que Enji había esperado durante décadas. All Might perdió el One for All. Sin embargo, antes de que la transición oficial ocurriera, sucedió algo que cambiaría fundamentalmente la perspectiva de Enji sobre lo que significaba ser el héroe número 1. La conversación entre All Might y Endeavor sobre lo que realmente significa ser un símbolo de la paz es, sin exagerar, el momento más crucial en el desarrollo del personaje de Enji. No solo una charla entre colegas, es una masterclass sobre heroísmo impartida por el maestro al estudiante que nunca supo que lo era. All Might, ya sin el One for All, pero aún con toda la sabiduría de décadas como el símbolo de la paz, le explica a Enji algo que este nunca había considerado. Ser el símbolo de la paz no significa ser el más fuerte, significa ser la persona en la que todos pueden confiar, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Esta conversación golpea a Enji como un rayo de comprensión. Durante décadas había estado persiguiendo el título sin entender verdaderamente lo que implicaba. Había visto el heroísmo como una competencia de poder y eficiencia, cuando en realidad se trataba de inspirar esperanza y seguridad en otros. All Might no era adorado solo porque podía derrotar villanos, era adorado porque su mera presencia hacía que la gente se sintiera segura. La brillantez de Horikoshi en esta escena está en cómo muestra a Enji finalmente entendiendo que había estado midiendo el éxito heroico con las métricas equivocadas. No se trataba de ser mejor que All Might, se trataba de ser el héroe que la sociedad necesitaba, y por primera vez en su vida, Enji se pregunta genuinamente si puede ser esa persona. Es crucial entender que este es el verdadero momento donde Enji comienza a cambiar, no cuando se convierte oficialmente en el héroe número 1, no después de la batalla contra Hai-Gen, sino en esta conversación íntima donde All Might le enseña que el heroísmo real requiere vulnerabilidad, humildad y una conexión genuina con las personas que proteges. Cuando finalmente se convierte oficialmente en el héroe número 1, Enji ya ha comenzado a procesar lo que All Might le enseñó, pero la realidad de asumir el rol es devastadoramente clara. La sociedad japonesa no lo acepta como sucesor de All Might. La reacción del público fue inmediatamente reveladora. Los índices de criminalidad aumentaron, las encuestas de confianza ciudadana cayeron, los memes y críticas en redes sociales se multiplicaron. La sociedad japonesa, acostumbrada al símbolo de paz irradiante y reconfortante que era All Might, no sabía qué hacer con un héroe número 1 que parecía más intimidante que inspirador. Pero ahora, armado con la comprensión que All Might le había dado, Enji entiende que debe ganarse la confianza pública, no simplemente esperarla como consecuencia de su posición oficial. La batalla contra el Numu Hai-Gen en Kyushu representa uno de los momentos más brillantemente construidos del manga. Externamente es una pelea épica entre el nuevo héroe número 1 y una bioarma diseñada específicamente para matarlo.
pero internamente es el momento donde Engie finalmente comienza a entender qué significa realmente ser un símbolo. Su grito "mírenme", "watch me" en inglés, no es solo una declaración de poder hacia el Nomu, es una súplica desesperada hacia una sociedad que no cree en él. Por primera vez en su vida, Engie no está luchando para superar a All Might, está luchando para demostrar que puede llenar el vacío que All Might dejó. La diferencia es sutil pero fundamental. Cuando resulta severamente herido en esta batalla, casi perdiendo la función completa de su ojo izquierdo y quedando con cicatrices permanentes, algo cambia internamente en Engie. Las cicatrices no son solo físicas, representan el precio que finalmente está dispuesto a pagar por ser un verdadero héroe en lugar de solo querer serlo. La decisión de comprar una nueva casa para la familia en el arco de entrenamiento con Endeavor es simbólicamente perfecta. Engie entiende que el hogar familiar existente está demasiado impregnado de trauma para ser reparable, pero más importante aún, su decisión de vivir separado de la familia muestra una comprensión fundamental. La reparación no puede ser forzada, y su presencia misma podría ser un obstáculo para la sanación de su familia. Esta decisión contrasta dramáticamente con su comportamiento anterior. El Engie obsesivo habría insistido en que la familia viviera junta, habría demandado reconciliación inmediata, habría tratado de controlar el proceso de sanación. El Engie que comienza a emerger entiende que la verdadera reparación requiere darle a sus víctimas el espacio y el poder de decidir cuándo y cómo proceder. Pero para entender completamente el desarrollo de Endeavor durante este periodo, debemos analizar su relación con Hawks, que representa una de las dinámicas más fascinantes y subestimadas del manga. Hawks no es solo el héroe número 2 que trabaja bajo Endeavor, es, de muchas maneras, el hijo heroico que Engie nunca supo que tenía. La ironía es devastadora. Mientras Engie destruía a sus hijos biológicos en nombre de crear el héroe perfecto, Hawks, un joven que creció en la pobreza extrema y el abuso, desarrolló naturalmente muchas de las cualidades heroicas que Engie había estado tratando de forzar en Shoto. La inteligencia estratégica, la determinación inquebrantable, la capacidad de inspirar y, más importante aún, la comprensión intuitiva de lo que significa proteger a otros. Para Hawks, Endeavor representa algo que pocos comprenden completamente, la esperanza de que las personas pueden cambiar y redimirse. Hawks vio de primera mano la transformación de Engie desde el héroe obsesionado y abusivo hasta alguien que genuinamente trata de ser mejor. Esta transformación no es abstracta para Hawks, es profundamente personal porque representa la posibilidad de que su propio padre abusivo podría haber cambiado también. La admiración de Hawks hacia Endeavor va más allá del respeto profesional. Engie se convierte en una figura paterna para Hawks de manera que ninguno de los dos articula completamente. Hawks se encuentra en Endeavor al mentor que nunca tuvo, alguien que lo ve como una persona completa en lugar de solo como un arma, que es como la Comisión de Héroes lo había tratado toda su vida. Sus interacciones durante todo el manga revelan capas profundas de ambos personajes. Hawks constantemente empuja a Endeavor hacia la conexión humana genuina, a menudo de maneras sutiles pero significativas. Cuando Hawks bromea sobre la vida personal de Endeavor, no es solo humor casual, está forzando a Engie a pensar en sí mismo como una persona completa, no solo como un héroe. La forma en que Hawks defiende a Endeavor ante otros héroes y ante el público es reveladora. No lo hace porque ignore los errores pasados de Engie, sino porque ha visto evidencia genuina de cambio. Hawks entiende, quizá mejor que nadie, lo difícil que es escapar de patrones tóxicos aprendidos en la infancia. Durante la Guerra de Liberación Paranormal vemos el punto culminante de su relación. Hawks literalmente arriesga todo, su identidad secreta, su posición, su vida, para ayudar a Endeavor y a los otros héroes. Y Endeavor, por primera vez en su vida, genuinamente se preocupa por el bienestar emocional y físico de alguien, más sin considerar cómo eso lo beneficia a él. Cuando Hawks pierde la mayoría de sus alas en la batalla contra Davi, la reacción de Endeavor no es la de un jefe perdiendo a un subordinado útil, es la de un padre preocupado por su hijo. Esta evolución emocional en Endeavor es directamente atribuible a la influencia que Hawks tuvo en su desarrollo como persona. La revelación de que Davi es Toya Todoroki impacta profundamente su relación, pero no de la manera que uno podría esperar. En lugar de distanciarse de Endeavor por vergüenza o desilusión, Hawks se acerca aún más. Entiende que Endeavor necesita apoyo precisamente en este momento de mayor vulnerabilidad. Hawks representa para Endeavor lo que ninguno de sus hijos biológicos podía representar en ese momento: perdón sin condiciones y apoyo incondicional. No porque las acciones pasadas de Endeavor no importaran, sino porque Hawks había visto suficiente evidencia de crecimiento genuino para creer en la posibilidad de redención continua. En el epílogo del manga vemos que la relación entre Hawks y Endeavor ha evolucionado hacia algo que se asemeja a una verdadera relación padre-hijo adultos. Hawks visita regularmente a Endeavor, no por obligación profesional, sino por afecto genuino. Para Endeavor, esto representa el éxito en algo que había fallado completamente con sus propios hijos: crear una relación basada en respeto mutuo y cariño genuino. La tragedia hermosa de esta relación es que muestra lo que Endeavor podría haber tenido con Touya si hubiera sido capaz de ver a sus hijos como individuos en lugar de como proyectos. Hawks prosperó bajo la mentoría de Endeavor precisamente porque llegaron a esa relación cuando Engie ya había comenzado a cambiar, cuando ya había aprendido a valorar a las personas por quienes eran, no por lo que podían hacer por él.
La evolución de la relación entre Engie y Shoto durante el arco de entrenamiento con Endeavor es particularmente fascinante, especialmente cuando se ve en paralelo con su relación desarrollándose con Hawks, las comidas familiares incómodas, los intentos torpes de conversación casual, los momentos donde Engie claramente no sabe cómo ser un padre normal. Todo esto muestra a un hombre aprendiendo habilidades básicas de paternidad a los 40 años. Shoto, por su parte, muestra una madurez emocional extraordinaria. Su disposición gradual a darle a Engie una oportunidad no proviene de la ingenuidad o del olvido del trauma pasado. Proviene de una decisión consciente de que quiere conocer a su padre como persona, separado del abusador que fue. Es una distinción crucial que muchos espectadores pasan por alto. Volviendo un poco a la guerra de liberación paranormal, vemos a Engie operando como un verdadero líder heroico por primera vez. Su coordinación con otros héroes, su disposición a seguir estrategias que no ponen su gloria personal en primer lugar, su genuina preocupación por minimizar víctimas civiles, todo muestra a un hombre que ha comenzado a entender qué significa ser un héroe en lugar de solo querer ser reconocido como uno. Pero nada lo prepara para lo que Dabi está a punto de revelarle al mundo. La transmisión de Dabi revelando su identidad como Touya Todoroki no es solo un plot twist, es el momento donde todas las consecuencias de las acciones de Engie convergen de la manera más pública y devastadora posible. En un solo momento, Engie pierde todo: su reputación como héroe, la confianza del público, su legitimidad como el símbolo de la paz y cualquier progreso que hubiera hecho reparar su relación familiar. Pero más devastador aún es lo que la revelación representa internamente para Engie. Dabi no solo revela que Touya está vivo, revela que se ha convertido en un asesino en serie responsable de más de 30 muertes. Cada una de esas víctimas puede rastrearse, en cierto sentido, hasta las decisiones que Engie tomó como padre. La transmisión de Dabi es meticulosamente cruel en su precisión, no se limita a revelar información, construye una narrativa que pinta a Engie no solo como un padre abusivo, sino como un hipócrita que predica heroísmo mientras destruye a su propia familia. Dabi entiende exactamente cómo hacer el máximo daño tanto personal como profesional. El enfrentamiento final entre Engie y Dabi durante la guerra final es una de las secuencias más emocionalmente devastadoras del manga. No es solo una batalla física, es una confrontación entre un padre que finalmente entiende el daño que causó y un hijo que ha sido completamente consumido por ese daño. Dabi, literalmente quemándose vivo en su odio, representa la autodestrucción como la única forma de escape del dolor. Su determinación de llevarse a Engie con él no es solo venganza, es su forma distorsionada de finalmente obtener la atención completa de su padre. Si no puede tener amor, tendrá destrucción mutua. Engie, por su parte, finalmente entiende que no se trata de tener a un villano, se trata de salvar a su hijo de sí mismo. Su disposición a morir con Touya, si eso es lo que se necesita para detener su dolor, representa la primera vez que Engie pone las necesidades emocionales de uno de sus hijos por encima de cualquier otra consideración. Pero es la intervención de Shoto lo que transforma este momento de una tragedia griega en algo más esperanzador. Shoto no llega para salvar a Engie, llega para salvar a Touya. Su capacidad de usar tanto el hielo como el fuego para enfriar las llamas autodestructivas de Touya simboliza lo que él representa, la posibilidad de que el legado de Engie no sea solo destrucción. El diálogo de Shoto con Touya es crucial. Tu historia no termina aquí. No es una negación del dolor de Touya o una minimización de lo que sufrió. Es un reconocimiento de que incluso las personas más dañadas merecen la oportunidad de escribir un final diferente para sus historias. Las repercusiones de la revelación de Dabi se extienden mucho más allá de la familia Todoroki. La confianza del público en el sistema heroico completo se tambalea. Si el héroe número 2 pudo ser un abusador doméstico durante años sin que nadie se diera cuenta, ¿qué otros secretos oscuros están ocultando los héroes? Esta crisis de fe pública es fundamental para entender el mensaje más amplio de Horikoshi sobre la responsabilidad social. Los héroes no pueden existir solo como individuos poderosos, deben ser humildes y transparentes ante la sociedad que protegen. La revelación de Dabi fuerza una conversación nacional sobre la supervisión heroica y la responsabilidad personal. A pesar de la revelación devastadora, Engie toma la decisión de continuar siendo héroe. Esta decisión ha sido criticada por algunos lectores como egoísta, pero representa algo más complejo. No es que Engie crea merecer continuar, es que reconoce que retirarse sería abandonar su responsabilidad hacia las víctimas inocentes que aún necesitan protección. El epílogo del manga, ambientado 8 años después de la guerra final, nos muestra las consecuencias a largo plazo de toda esta narrativa. Engie, ahora retirado y usando una silla de ruedas debido a las lesiones acumuladas de sus batallas, ha encontrado una forma de paz que nunca tuvo cuando era el héroe número 2 obsesionado con superar a All Might. Su relación con cada miembro de su familia ha evolucionado de maneras diferentes pero significativas. Shoto mantiene una relación cordial pero limitada. No hay una reconciliación completa, pero hay respeto mutuo y comunicación abierta. Fuyumi continúa siendo el puente emocional de la familia, pero ahora desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación. Natsu ha logrado establecer límites saludables, no ha perdonado completamente, pero ya no está consumido por la ira. Pero la resolución más compleja es la de Touya. Confinado en Tartarus pero recibiendo atención médica y psicológica, representa la posibilidad de redención incluso para aquellos que han caído más bajo. Su disposición gradual a hablar con la familia, especialmente con Shoto, sugiere que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar con el tiempo y el cuidado adecuado.
La decisión de Horikoshi de no matar a Touya inmediatamente es narrativamente significativa. Habría sido más simple y quizás más satisfactorio para algunos lectores ver una muerte heroica que redimiera al personaje. En cambio, Horikoshi elige el camino más difícil, mostrar que la verdadera redención requiere vivir con las consecuencias de nuestras acciones y trabajar activamente para ser mejor. Desde una perspectiva psicológica, el arco de Endeavor representa uno de los ejemplos más realistas de trauma intergeneracional y recuperación en la ficción popular. No presenta la sanación como un proceso lineal o simple. Cada personaje procesa su trauma de manera diferente, sana a ritmos diferentes y tiene necesidades de sanación diferentes. La narrativa también aborda brillantemente el concepto de víctima que se convierte en perpetrador. Enji claramente sufrió su propio trauma psicológico por su obsesión con All Might, pero esto no excusa o justifica el daño que causó a su familia. La historia mantiene esta tensión sin resolver, mostrando que entender por qué alguien hace daño no es lo mismo que excusar ese daño. El legado narrativo de Endeavor trasciende Boku no Hero Academia, representa un nuevo tipo de complejidad moral en el manga shonen, donde los personajes pueden ser simultáneamente admirables y despreciables, donde la redención es posible pero no garantizada, y donde las acciones tienen consecuencias duraderas que no pueden ser borradas por buenas intenciones posteriores. Horikoshi ha creado un personaje que desafía las categorizaciones simples. Endeavor no es un villano que se redime completamente, ni es un héroe que simplemente tenía defectos, es algo más complejo, una persona que causó daño tremendo, reconoció ese daño y pasó el resto de su vida tratando de ser mejor mientras vivía con las consecuencias de quien había sido antes. Al final, la historia de Endeavor nos deja con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Puede una persona ser verdaderamente redimida? ¿El reconocimiento genuino del daño causado y el esfuerzo constante por ser mejor es suficiente? ¿Las víctimas tienen la obligación de perdonar? ¿La sociedad debe dar segundas oportunidades a aquellos que han causado daño sistemático? Estas preguntas no tienen respuestas universales, y esa es precisamente la brillantez de lo que Horikoshi ha logrado. No nos da respuestas fáciles o reconfortantes. En cambio, nos presenta la complejidad moral en toda su gloria, incómoda, y nos pide que luchemos con estas preguntas nosotros mismos. La historia de Endeavor es, en última instancia, una historia sobre la posibilidad del cambio humano y el costo de nuestras acciones. Nos muestra que las personas pueden cambiar fundamentalmente, pero que el cambio no borra el pasado. Nos enseña que la redención es posible, pero que debe ser ganada a través de acciones consistentes, no solo a través del arrepentimiento. Más importante aún, nos recuerda que en el mundo real, como en el mundo de Boku no Hero Academia, nuestras acciones hacia otros, especialmente hacia aquellos que dependen de nosotros, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar. La historia de los Todoroki es una advertencia sobre el daño que podemos causar cuando ponemos nuestros objetivos personales por encima del bienestar de aquellos que amamos. Pero también es una historia de esperanza de que incluso las familias más rotas pueden encontrar formas de sanación, esperanza de que las personas pueden cambiar, esperanza de que el ciclo de trauma puede ser roto, y esperanza de que, incluso cuando hemos causado un daño tremendo, podemos elegir ser mejor. Esa es la verdadera genialidad de Endeavor como personaje. No nos da respuestas cómodas, pero nos da algo más valioso, la posibilidad de que todos podemos elegir ser mejores de lo que hemos sido. La historia de Endeavor nos desafía a todos, nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre el perdón, la redención y nuestras propias capacidades tanto para el daño como para la sanación. Horikoshi no nos ha dado solo un personaje, nos ha dado un espejo que refleja la complejidad moral de la existencia humana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Endeavor mereció una segunda oportunidad? ¿Fue suficiente su arrepentimiento? ¿Cómo creen que habrían reaccionado si fueran Shoto, Nasu, Fuyumi o Touya? Y quizá más importante, ¿hay algo en la historia de Endeavor que los hace reflexionar sobre sus propias relaciones y acciones? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Este tipo de análisis profundo solo es posible cuando tenemos una comunidad dispuesta a enfrentar temas complejos y matizados. Si este video los hizo pensar, por favor denle like y suscríbanse para más análisis profundos de personajes complejos como Endeavor. Y recuerden, en un mundo lleno de All Might y idealizados, a veces las historias más importantes son las de personas como Endeavor, imperfectas, dañadas, pero luchando por ser mejores. Porque al final del día, ¿no es eso lo que todos estamos tratando de hacer? Nos vemos en el próximo análisis. Plus Ultra, y que ese Plus Ultra se aplica a nuestra capacidad de crecimiento y sanación personal. Adiós.